sino que pasamos en un formato nuevo que es de consejero. Y empezamos a aconsejar a nuestros hijos cuando ya son grandes, cuando ya formaron su hogar. Y empezamos a aconsejar a nuestros hijos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Seguimos enseñándoles lo que es la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, está, mi responsabilidad ya está. Eso es mi función. Ahora, cuando mis hijos pasan a tener hijos, es el tiempo de la venganza. Ahí es cuando le enseñamos a hacer todo lo que ellos no hicieron a nosotros y más todavía. Y ahí disfrutamos ver la cara de los padres. Pero no, Dios nos deja una responsabilidad que es tremendamente hermosa, la cual uno como abuelo puede llevar adelante y es un privilegio enorme. Es darle. Y el primer pasaje que vamos a estar meditando hoy es Éxodo, capítulo 10, versículo 2. Mirá, saca la campera porque hace un calor acá. ¿Quién se anima a leerlo? ¿Quieren leer el uno también para entrar, tener mejor el contexto de lo que quiere decir este pasaje? ¿Quién se anima a leerlo? Mónica ahí. Y dos. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? ¿O le gustaba ver cómo sudaba? ¿Es? ¿Cómo pasaba esos momentos complicados? ¿Por qué razón lo hizo? Para que pudieran contarles a sus hijos y a sus nietos. Nuestra responsabilidad como padres no termina solo con nuestros hijos, sino que se continúa ¿con quién? Con los nietos. Y de la misma forma como le enseñamos a amar a Dios a nuestros hijos, tenemos que dedicarnos a nuestros nietos. Y tenemos que enseñarles nosotros, mejor dicho, ustedes, los abuelos, enseñarle lo que es el temor a Dios, lo que es amar a Dios, lo que es conocer su palabra. Nuestra función como abuelo es amarlos, compartir tiempo con ellos, pero de instruirlos en la palabra. No quiere decir que el padre se tiene que descansar en el abuelo, diciendo el abuelo le va a enseñar. Sí, el abuelo le va a enseñar, pero el padre tiene que enseñarle. Le dice, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y es un trabajo de equipo entre el padre, entre los padres y los abuelos. El hecho de hacer que cada uno de los nietos conozcan la verdad de Dios, conozcan su palabra, puedan entender lo que es amar a Dios. El abuelo tiene la responsabilidad, la bendita responsabilidad de demostrar con su vida lo que es el temor a Dios, lo que es amar a Dios y lo que es servir a Dios. Entonces, cuando uno llega a la vejez, ¿se puede jubilar? Según te des tus fuerzas, que el Señor te da, sigue sirviendo a la iglesia. Para que el nieto pueda decir, mi abuelo amó a Dios porque lo vi. No solo porque me lo dijo, porque lo vi. Tenía temor de Dios. No porque él dijo yo temo a Dios, sino porque lo vi tenerle temor a Dios.
A veces las palabras marcan, pero los hechos graban. Yo tengo tanta vivencia en mis abuelos. Gracias a Dios, Dios me bendijo con unos abuelos que amaban a Dios. Mi abuelo era un hombre de pocas palabras. Si había alguien que lo hacía hablar, era yo. Pues siempre iba y le decía que me contara cosas de su juventud, anécdotas de su vida. Me gustaba saber lo que había pasado mi abuelo en diferentes épocas de la vida. Y a él me marcó, diciéndome, yo pasé esto, y me contaba la historia, dice, pero Dios hizo eso. Y ahí cuando decía Dios hizo eso, grababa en mi corazón el obrar de Dios en su vida. ¿Qué se creen que yo anhelaba después? Que Dios obrara de la misma forma que obró conmigo. Que lo hiciera de la misma forma. Mi abuelo no era una persona que se expresaba mucho, pero se paraba en la puerta de la iglesia y el que pasaba no podía seguir, entraba. No sé qué método usaba, pero le daba resultado. Pero era una persona convincente, de pocas palabras. Pero cuando se trataba de invitar a alguien a pasar, era convincente. Él usaba. Cuando los demás hablaban de mi abuelo, era de unas cosas decían esa característica de mi abuelo. Yo me sentí, ese es mi abuelo. Por eso como nieto tenemos la responsabilidad dada por Dios de aprender y respetar y honrar a los veteranos. La sociedad menosprecia al abuelo. ¿Qué saben estos veteranos? ¿Qué saben estos? Están atrasados, quedaron ya, tangaron al tiempo. Pero el abuelo tiene la responsabilidad de transmitirle a sus nietos lo que es honrar a Dios, pero también de contarle lo que Dios ha hecho en su. No tenga miedo, abuelo, de contarles las experiencias que han vivido con Dios, porque eso marca en la vida de los chicos. No tenga miedo de contarles las cosas, las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida, porque Él la va a valorar y va a ser una historia, no que la vio en algún sitio de internet, sino que se la contó su abuelo, la vivió su abuelo. Y eso marcas, deja marcas en el corazón. Cada vez que veía a mi abuelo, era un hombre de oración. Y él postrado, teniendo un cáncer, entonces podía levantar. Pero él estando en su cama, oraba. Muchos estamos en la fe. Él oró mucho. Él era un hombre de oración. Y sin importar las limitaciones que tuviera, él estaba sirviendo a Dios. Y yo lo escuchaba, no por sus palabras, sino por sus hechos. Aprendí a honrarlo porque lo vi servir, porque lo vi activo en la obra. Y cuando no pudo estar activo en la obra, aunque estaba postrado en una cama, aunque estaba con dolores, le estaba orando. Y oraba. Y me acuerdo entrar en diferentes horarios a su cuarto y encontrarlo orando. Pato. Era un hombre que amaba a Dios. Y él no me dijo, tienes que amar a Dios. Me demostró cómo se amaba a Dios. Me enseñó a amar a Dios, amando a Dios. Me enseñó lo que era temor de Dios, temiendo a Dios. Me enseñó que tenía que buscar de Dios a través de la palabra, porque lo veía todo seguido con la palabra, buscando, leyendo, a pesar que no la estaba llevando bien. Y él me enseñó con sus hechos, no con sus palabras.
Las palabras eran un complemento. ¿Qué responsabilidad tenemos como abuelo? Tenemos una responsabilidad tremenda, ¿verdad? De enseñarles las maravillas de Dios a tu nieto. Enseñarles las cosas que Dios ha hecho en tu vida a tu nieto. ¿Para qué? Para que ellos puedan saber qué clase de Dios tienen el privilegio de conocer. Hermanos, Dios te bendijo con nietos. La, la responsabilidad que no cumple horarios día de la semana, sino que siempre que nos dejan los nietos, es una oportunidad para qué? Que le conozca más a Dios. Siempre que nos traen a los nietos, es una oportunidad que Dios me regala de que yo le pueda mostrarle a Dios, enseñarle a Dios, darle de Dios. Es una oportunidad de mostrarle lo que Dios ha hecho en mi vida. Las palabras son importantes, pero los hechos graban, graban. Y hermanos, si tienes unos abuelos si tuviste unos abuelos que amaban a Dios, agradecerle a Dios, pues es una bendición tremenda. Y que muchos tal vez hubiesen querido haberlo tenido y no pudieron. Y no pudieron. Pero mis abuelos maternos fue una tremenda bendición en mi vida. Y mis padres me enseñaron mucho el temor de Dios, la palabra de Dios, de vivir en santidad. Pero mis abuelos lo confirmaron y lo grabaron. Así que abuelos, lamento darle esta noticia, pero tienen una tremenda responsabilidad sobre sus hijos. Y te voy a decir una cosa, si tú no eres abuelo y no conoces a Dios, tienes que conocer a Dios para poder transmitirle esta realidad. Si querés darle lo mejor a tus nietos, si querés darle algo que le sirva para toda la vida, si querés algo que le pueda cambiar la vida, no se trata de dinero ni de una profesión, se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Y esto pasa de los abuelos a los nietos, pero de los padres a los hijos. Si tú le diste todo a tus hijos, pero no saben nada de Dios, entonces no le diste nada. Pero no es tarde para empezar. Tarde para empezar. Dios nos ha dado esa bendición. Y es un mandato de Dios. Porque acá nos dice, si ustedes quieren, si se llevan bien con el nieto, si hay onda con el nieto, enséñenle. ¿Dice eso? No. Dios es determinante, es un mandato. Y si no estás enseñándole a tus nietos lo que es la palabra de Dios, amar a Dios, no le cuenta de las maravillas de Dios, entonces ¿sabes qué estás haciendo? Como abuelo, porque Dios no te está diciendo, si mira, si vos querés o te parece bien, o si tus padres si el padre del niño te lo permiten, enséñales la palabra de Dios. Vamos a pensar en alguien que lo entendió, conocido, ¿no? ¿Es si la otra placa? Bien. ¿Qué dice ahí?
Y después Pablo lo desafía a que enseñe a otros. ¿Dónde empieza la enseñanza de la palabra? En la abuela. Se lo enseña a la madre, pero terminó ahí la abuela. Dijo, bueno, ya está, la madre ya está preparadita, que se maneje ella con el hijo. ¿Dijo eso? No. ¿Cómo siguió la abuela? A Timoteo. ¿Hizo un buen trabajo? Hizo un buen trabajo. El tiempo que Timoteo se habrá sentado a los pies de la abuela a escuchar de la palabra de Dios, lo que es amar a Dios, de lo que es a veces que la habrá visto orando o con las escrituras, meditando. El trabajo fue en la hija y en el nieto. Si uno puede incluir a tus hijos en el temor de Dios, es que lo vas a poder hacer. Si no sos fiel en la obediencia, en enseñar a tus hijos a caminar el camino de Dios, ¿crees que lo vas a poder hacer con tu? Porque el enseñarle la verdad de Dios a tus nietos es la continuación del trabajo que hiciste con tus hijos. Simplemente que cambie una generación. Pero esta abuela lo entendió y vio el fruto de su trabajo. O sea que quise encontrar muchos versículos sobre abuelos. No encontré mucho sobre la vejez, pero encontré estos dos pasajes, me parecieron determinantes. Uno lo que Dios manda y el otro la consecuencia de la obediencia. Pero tenemos que conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, si no experimentamos al Dios vivo y verdadero en nuestra vida, si no hay esa santidad y esa búsqueda de Dios, ¿qué le podemos dar a nuestros? O mejor dicho, ¿qué le podemos dar a nuestros? ¿De quién le vamos a hablar? De alguien que no conocemos. De alguien que es, tal vez sea el Dios de mis padres. Tenemos que conocer a Dios para enseñarle de Dios a nuestros hijos. Pero no porque sea un conocimiento frío de las Escrituras, sino porque es algo vivido por el camino de la obediencia. Algo vivido a través del camino de la obediencia. Yo muchas veces le digo a los hermanos, digo, vivimos vidas tan lejos de Dios que no tenemos nada que contar de Dios. Y menos que no tenemos nada que contar de Dios que haya hecho en nuestra vida. Vivimos de historias prestadas. Y a los nietos les gusta contar historias, ¿no? Pero ¿qué historia le vas a contar? ¿Qué le vas a decir? Ellos quieren saber lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué vas a decir? No tengo nada para contarte porque Dios estuvo siempre lejos de mí. Porque viví un cristianismo distanciado de Dios. Distanciado de Dios. Y el mandato de Dios es que le enseñemos a nuestros hijos y después a los hijos de nuestros hijos. Después tenemos este ejemplo de una abuela. Supo enseñarle a su hija. Pero no fue un conocimiento vago, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Quién era Timoteo?
líder. Según Pablo, un hombre preparado, digno de ser confiársele responsabilidades importantes. ¿Pero quién lo preparó? La abuela. Junto con la tarea de la madre, ¿no? Trabajo de equipo. Pero los dos prepararon a Timoteo. Dos prepararon a Timoteo. Timoteo fue un hombre preparado para la gloria de Dios, para ser usado por Dios. ¿Vieron la importancia? La importancia de una madre trabajando en conjunto con una abuela, las cosas que se pueden alcanzar. Y que no se peleen tanto con sus hijas. Dedíquense más a los nietos. Entendamos esto. Entendamos que uno tiene que tener una vida, una relación con Dios para tener que transmitirles a los, principalmente a nuestros hijos. Mis hijos no van a aprender del temor de Dios si no me ven tenerle temor a Dios. Mis hijos aprenden de la importancia del servicio porque me ven servir en la iglesia. Mis hijos aprenden de la importancia de la renuncia porque me ven renunciar a muchas cosas en mi vida. Y como me ven, lo aprenden. Mis hijos aprenden la importancia de la oración porque me ven orar. Y está bien que se encierren a orar, pero dejen que sus hijos los vean orar. Que dejen que sus hijos los vean leer la palabra. Y que cada día los vean con la palabra abierta, porque ellos van a entender la importancia de buscar a Dios todos los días. No porque vos se lo decís, no porque te lo ven hacer. Porque ellos aprenden a través del ejemplo. ¿Cómo le voy a enseñar a mis hijos a vivir en santidad si no me ven vivir en santidad? ¿Cómo le voy a enseñar que la murmuración está mal? En mi casa estoy murmurando de lo demás. Se lo puedo decir, pero si me lo ven hacer, ellos aprenden con el ejemplo. Y nuestros nietos van a aprender el tiempo que pasemos juntos viendo estas mismas cosas. La importancia de ver, entender. Los hechos graban. No me acuerdo de mucho de las palabras de mi abuelo. Me acuerdo de algunas anécdotas, pero me acuerdo mucho de las actitudes de mi abuelo. Y eso que nosotros éramos tan angelitos, mi abuelo no podía estar más de 30 minutos en casa. Porque decía, estos son unos salvajes. Se ponía la boina y se iba. Yo creo que rompió un récord de 45 minutos alguna vez. Pero él tuvo tremendas actitudes con nosotros. Cada cosa que hacía, veíamos su amor, paciencia. Y en pocas palabras, porque él no era de hablar mucho, nos mostró y nos enseñó la importancia del abuelo. Si no conoces a Dios, no tenés nada. No importa. Tenés que conocer. Hermanos, yo quiero ir terminando por acá. Pero pregúntate, estoy siendo con la respuesta. Capaz que yo no conozco todavía mucho de la palabra de Dios, pero me preocupo en traerlo a la iglesia para que esté y escuche la palabra de Dios. Soy diligente en eso y lo traigo cada vez que se juntan los niños, traigo a los niños para que escuchen de la palabra de Dios. Y él va a empezar a venir, porque mi abuelo viene. Y no va a querer faltar, porque el abuelo viene y no falta.
Pero pregúntate, ¿cómo estás siendo como abuelo? Cuando tú ya no estés, ¿qué, qué van a recordar ellos, abuelo? Cuando le pregunten, ¿cómo era tu abuelo? ¿Qué crees que van a decir? Sé que a algunos nietos les lleva mucho el tema del estómago, güey. Por lo que pude ver en los videos. O sea que es una buena técnica. Pero, ¿qué van a decir tus nietos cuando tú ya no estés? ¿Qué herencia le vas a dejar? ¿Qué legado? ¿Qué le vas a dejar? Dios te ha dado una responsabilidad tremenda. ¿Estás cumpliendo con esa responsabilidad que Dios te regaló? ¿Estás haciendo esta clase de abuelo o de abuela? ¿Estás preparando hombres o mujeres útiles para la obra de Dios? ¿Saben qué? ¿Sabían que Dios sabía que los padres no íbamos a tener tantos tiempos como los abuelos? Por eso nos dio un compañero de equipo. Los abuelos pueden ser un buen compañero de equipo. En cuanto al temor de Dios, oramos para terminar, hermano. Amado Dios, gracias por cada uno de los abuelitos que tú nos has regalado. Gracias por su vida, gracias por cómo ellos van dejando marcas en nuestras vidas. Gracias porque son hombres y mujeres que te aman y que tienen la oportunidad de dejar marcas y huellas en la vida de los niños. Por eso, Padre, venimos delante de ti y te pedimos que le des salud a cada uno de los abuelitos para que puedan pasar ese tiempo con sus nietos, dejándoles las marcas que tú quieres dejar en sus vidas y en su... Te amamos, oh Dios, te damos las gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por cada uno de los abuelitos. Gracias por cada una de las personas mayores que hay en tu iglesia. Gracias por cada uno de esos hermanos que capaz que no tienen abuelos, pero tienen nietos espirituales y se dedican de la misma forma como si fueran nietos de sangre. Gracias por esos. Te damos las gracias, Padre, y lo hacemos en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén. Sergio.